Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una buena institución para usted poner su caridad en esas manos no pecaminosas, libres de advertencia, libres de lucro. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Esa es otra obra social extraordinaria y humana, social. Y es para formar jóvenes en alto riesgo. Vale la pena. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, señores, hay una amenaza de tormenta, o anunciado como tormenta, pero sabiendo uno cómo es el clima y cómo somos también los seres humanos, principalmente los que no queremos atender a las explicaciones de los técnicos, porque muchos errores, los técnicos cometen errores, claro, todos errores, los humanos, no hay ser humano que no lo cometa, pero los técnicos están entrenados para eso y nos anuncian y nos dicen las precauciones que debemos tomar. Y fíjense ese caso de Miami. Se desploma un edificio en una ciudad como Miami y en un país tan organizado como Estados Unidos y tan exigente con sus construcciones y con la supervisión técnica de todos sus edificios y de todas las actividades que se hacen en Estados Unidos. Usted quiere vender allí una menta y usted tiene que pasar por una prueba de calidad de esa menta. O sea, Estados Unidos es un país muy exigente, pero pasan las cosas por descuido. Le advierten a la gente, no hacen caso, o no temperan, esto no se va a caer ahora. Aquí la tierra no tiembla aquí en Estados Unidos. Tiembla muy poco, aquí no hay terremoto, pero entonces hay humedad. Miren, ahí se desplomó ese edificio y la tragedia que ha traído eso. Pues no se atendía a los señalamientos de los técnicos. Pues en República Dominicana, que ya nosotros por costumbre, no por costumbre, por experiencia, sabemos lo que son los ciclones, los huracanes, los grandes ciclones, ciclones pequeños, vaguadas, tormentas, todo eso lo conocemos, porque los hemos vivido, todos esos fenómenos meteorológicos. Se ha anunciado una tormenta, pero ¿qué pasa? Usted no sabe cómo está el mar, un tiempo como esto de cambio climático, esos mares, Océano Atlántico y Mar Caribe. Esos son dos masas de agua, o es la misma masa de agua, pero diríamos con nombre distinto. Pero uno viendo todas las situaciones climáticas que se han dado en el planeta y todos estos cambios y temperatura en California, que, bueno, muertos por docenas en los Estados Unidos y en Canadá por golpes de calor, temperatura de 50 grados, 40, que es una cosa de loco. Entonces, lo mejor es que las previsiones que tomemos como tormenta, aunque nos las anuncian alejadas, uno no sabe cómo esos mares se comportan. Entonces esa tormenta puede tomar un giro y se convierte en un ciclón, un huracán durísimo y se nos tira encima, como ha pasado otra vez, porque ese ciclón David se nos tiró encima, como dice. Entonces las personas, los ciudadanos, tenemos que tener cuidado, atender lo que nos están diciendo los técnicos, todas esas alertas que están poniendo las autoridades, porque las lluvias pueden ser más intensas o muy intensas. Que puede pasar 200 kilómetros, que puede pasar a 150 kilómetros, qué sé yo, a 200, y que el ancho de los cubre 150 kilómetros. Eso no llega aquí. Sí llega aquí. Y puede dar un giro brusco, porque todas esas estimaciones que hacen los técnicos son estimaciones, como de hecho, como su nombre lo indica, estimaciones, no son precisiones.
Claro, los técnicos ya con su experiencia y la tecnología que hay, casi más que pronósticos son diagnósticos meteorológicos, pero hay que tomar las previsiones, sus vehículos seguros, en áreas seguras, el que tiene maceteros, hoja de zinc, qué sé yo, tiene tarro encima de la azotea, hay gente que hace muchísimo disparate, que quiten todas esas cosas que pueden ser desplazadas por el viento, caerse y entonces hacerle daño o a las personas o a las propiedades. Le rompen vidrio a los vehículos, le puede romper vidrio a las viviendas, qué sé yo. El que tiene viviendas frágiles sabe que tiene que cuidarse. Porque, repito, aunque lo anuncien como tormenta, se puede girar y convertirse en un ciclón, un huracán, en vez de 70 o 75 kilómetros por hora, entonces viene con una velocidad de 150 kilómetros por hora, ya es un problema. Nos agarra desprevenidos y ahí tenemos, las consecuencias son fatales. Bien, con el código, señores, ese código penal anda dando tumbo ahí, pasó la Cámara de Diputados. Siguen los núcleos sodomitas, siguen los núcleos de lesbianas y los núcleos de homosexuales protestando porque se han discriminado a las mujeres y a las niñas, a las jóvenes que mueren por esos embarazos sabiendo uno las cosas. Hay un caso de una joven que murió en el Cibao, no sé, en La Vega, pero hay que investigar todas esas cosas, porque usted no sabe si esa señora, si esa dama tenían los recursos para hacerse un curetaje, si había que hacerle un curetaje, porque a cuántas mujeres los médicos ginecólogos no le hacen esos curetajes cuando no son viables los embarazos y esas cosas. ¿Qué pasó con ella? Bueno, habrá que averiguar. La señora ya se desencantó del marido que tenía, quería abortar. Uno no sabe nada de eso. Tomó hoja de qué sé yo qué, hasta de aguacate, como dicen, porque las mujeres toman cualquier cosa si quieren salir de un embarazo. Tienen algún problema, llegan, tienen que sangrar, porque si no el médico, pero si llegan sangrando, los médicos la tienen. Entonces, hay tantas cosas que uno no puede especular con ellas. Pero eso lo ponen inmediatamente, ya, eso lo ponen ahí como retrato vivo de la injusticia y de la discriminación y de los abusos y de la terquedad y el oscurantismo de nuestros legisladores y de las iglesias. Pero fue un voto mayoritario, por miedo, aunque fuera por miedo o fuera por convicciones. Hay una diferencia abismática y usted tiene que respetar eso. El Senado lo tiene, lo lleva a comisión, pero el Senado tiene que sacar eso. Y el presidente saber que si le da larga a esa promulgación y no se promulga ese código, como aquella vez señaló el propio Monseñor Masalle y esas cosas, que tenía esa sospecha, diríamos hasta legítimas, porque hay que pensar cómo se juega aquí a la política y las cosas se dejan como ablandar, como se dice. Y mucha gente sabe que con agua tibia no se cocina. Entonces usted, que si está caliente la cosa, usted lo que hace es que lo deje enfriar para que esa comida no haya comida, pero es para enfriar el agua. Ahora, el presidente sabe, ya ha dicho, que él está convencido que él quiere las 3 causales y que él la aprueba, pero que eso es una decisión del Congreso. Como el Congreso decidió eso, el presidente sabe que no puede echar para atrás, porque entonces ya si es verdad que la palabra del presidente quedaría peor que empeñada, porque entonces sí, bueno, sí, pero no. Entonces, después que los diputados en forma masiva votaran así, el presidente, ¿qué le queda? No tiene que hacer más que promulgar cuando el Senado falle eso. Y el Senado tiene que fallar eso. Entonces, los grupúsculos de sodomitas, como dijimos, y gente de ONG y ese tipo de
de organizaciones mantenidas con fondos extranjeros, de naciones que defienden el apaga la tele, enciende tu clítoris, a niñas de 8 y 9 años en la televisión. ¿Ustedes creen que eso es educación sexual? Eso es excitación sexual, no educación sexual. Entonces, son tantas las, ¿cómo diría? Porque ese barullo, ese locrio de cosas que persiguen esas damas de dudoso feminismo, digo yo, porque ya los hombres son declarados, o lo que se dicen homosexuales o LGBT, qué sé yo, que ya esa gente, bueno, ellos están declarados, no, yo soy homosexual, ellos lo dicen y además se comportan así porque son también demasiado exhibicionistas. Entonces, ¿quién lo discrimina? Nadie discrimina a esa gente aquí, porque los que se discriminan son los mismos homosexuales con sus excesos de exhibicionismo y de conducta y unos swingings, ese swing que quieren mostrar usted con unos molleros, como dicen en el lenguaje de la calle, con sus molleros, y usted quiera privar mujer con unos pelos y una cosa por eso, o un bigote. Imagínese usted con un bigote y una barba y que privando en mujer o echándosela de mujer. Eso es una cosa ridícula, pero bueno, vamos a esperar, porque también las cosas no se pueden hacer a la carrera, como se dice, como yo muchas veces he dicho aquí, de que por el exceso de querer hacer las cosas rápido terminan mediocres, que la mediocridad se nutre de la rapidez, se ha dicho. Bien, señores, hay un caso que yo quiero poner de nuevo. Una vez hablé de eso, pero es que uno ve tantas barrabasadas, tantas absurdidades en las conductas y en los manejos de los recursos públicos, muchas veces, o casi todas las veces, que uno se indigna de ver cosas como las que suceden a la vista de los pueblos, y los pueblos se quedan como si no fuera con ellos. Yo dije aquí, por ejemplo, en Barahona, señores, en Barahona hay un centro de rehabilitación. Lo que era antes el Centro de Rehabilitación de Inválidos, ahora se llama, creo que, Centro de Rehabilitación de Discapacitados. Doña Mary de Marrancini, señores, viuda Marrancini. Doña Mary Pérez, viuda Marrancini. Una dama, señor, exquisita, una dama de asientos de primera fila, como yo siempre he señalado, excelsa por el trabajo desinteresado, el trabajo social que ha hecho esa señora por tantos años, porque eso no es de ahora, señores. Yo no sé cuántos años tiene de fundado el Centro de Rehabilitación, pero eso tiene muchos años. Doña Mary creó ese centro se ha extendido por todo el país. Entonces en Barahona hay una extensión que le da servicio a toda la región. Señores, hace 6 años que el gobierno de Danilo Medina, el Danilato, porque así es que hay que seguir diciendo, en aquella política mediática de querer brindarnos, para nublarnos la mente a los dominicanos, preparando lo que hicieron, porque fíjense por dónde andan todas esas maquinaciones que usaron contra el Estado apoyándose en el poder. Los bienes públicos fueron saqueados, llevados a sacos de las arcas públicas. Entonces, fue todo como preparándonos. Así fueron aquí, brincando el charquito, repartiendo el dinero de las visitas sorpresas. Es decir, una sorpresa, llegó el presidente de la República a Gozuela. Como, señor, ¿y cuándo se había visto una cosa igual? Ese fue el estilo. Dentro de ese estilo, vamos a rifar las obras para que haya una verdadera democracia de las obras públicas, que sean rifadas entre los ingenieros que están desempleados, para así los ingenieros, se democratiza el concurso público y estos jóvenes pueden tener acceso a las obras del Estado y pueden trabajar. Con eso le vendieron al pueblo, y yo me acuerdo, los aplausos, se ganaron aplausos.
hicieron muchísimos concursos con las escuelas y con varias obras. Esa obra que yo estoy hablando del Centro de Rehabilitación es simple y llanamente una extensión, no, un anexo en Barahona. Óigase bien, un anexo. Y eso fue a concurso hace 6 años. El gobierno de Danilo Medina no dio un peso, no entregó para el inicio de ese anexo del Centro de Rehabilitación de Barahona. Creo que uno de las 2 ubicaciones que se han hecho, le pagó uno, el primero al ingeniero, 5 años después de adjudicar la obra. Óigase bien. Y eso está detenido allí, una obra pequeña, y no ha avanzado más que un 30% de lo que ha avanzado la obra, porque obra pública no paga. Las ubicaciones, eso es un lío. Una obra tan importante como esa. Entonces en el presupuesto le dedican 300 millones de pesos a una dirección de embellecimiento de zánganos. Para gente irse a coger el dinero. Miren el caso de la Procuraduría General, 6 o 7 o 10 mil millones de pesos dilapidados del gobierno, del Estado Nacional. Y obras como estas, que son obras regionales de servicio a los niños y a los adultos, porque usted se rompe una pierna o sufre un esguince por qué sé yo, un problema muscular o un problema óseo, y usted va y le dan terapia, o un problema de derrame cerebral, de cardiovascular, qué sé yo, muchísimos problemas, y usted tiene que recibir terapia física allí, y ese centro lo que hace ese servicio, no, pero para eso no hay dinero. Entonces hay dinero de que para cónsules, vicecónsules, 5 subdirectores por allí, 4 subdirectores. Señores, pero así no vamos a avanzar. Este país no puede seguir en eso. Eso es una vergüenza. Entonces, usted no van a ver a doña Mary Pérez, viuda Marrancini, una señora ya de avanzada edad y que ha dejado todas sus fuerzas, la ha entregado a esa institución. No a esa institución, sino al país. Yo espero que sus hijos, tal vez don Celso Marrancini o los demás miembros de ese directorio, no sé, o consejo que tienen, hagan un esfuerzo a ver si van donde el presidente Abinader. Mire, presidente, esta obra es del pueblo dominicano, una obra que ya debe avanzarse, terminarse, porque la zona sur necesita un centro como este para darle rehabilitación a la gente. Los niños enfermos de polio, de otras enfermedades que pueden, deformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí se gasta el dinero público, señores. Fíjense las cosas que se gasta el dinero público. Y fíjense cómo se vanaglorian muchos funcionarios de, vamos a esta nómina de nosotros, porque aquí hay que nombrar la base del PRM, hay que nombrarla en el gobierno. ¿Ustedes creen que con un criterio así vamos a llegar a ningún lado? Entonces, lamentablemente, pero no es el PRM, es que si es el PLD es peor, igual o peor. Entonces, esas cosas no podemos seguir soportándolas. Los ciudadanos tenemos que, los que tenemos acceso a estos medios, por lo menos utilizarlo para pedir, reclamar, no pedir, reclamar por vía de ellos. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, el precio a pagar por servir, ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo de esta semana, que me digno en anunciarlo y que los televidentes puedan apreciar esas reflexiones de ese íntimo recogimiento por causa de la pandemia, y que el doctor Marino Vinicio Castillo aproveche ese tiempo para que bebamos en esa fuente de saber, de sabiduría, que es de viejos saberes, como llamo yo. Entonces, en esta semana, ese es
el título del blog La Pregunta, el precio a pagar por servir. ¿Por servir? Así mismo es. Está bien. Nosotros que hablábamos precisamente de servicio, esa señora doña Mary Pérez de Viuda Barrancín, es servicio. El doctor Castillo, claro, se refiere aquí a los peligros que corre un funcionario o un ciudadano tan preocupado por corregir desviaciones de este país, de esta sociedad, y todas sus críticas severas y sus, no críticas, sino sus afirmaciones severísimas contra el daño a la sociedad que le crean actividades ilícitas, como es el narcotráfico y todo eso, y todos los riesgos que ha tenido que correr. Eso es el doctor Marino Vinicio Castillo, que el domingo viene también con la respuesta. Así que el precio a pagar por servir es el tema de la pregunta. Léala en Google, usted accesa al blog La Pregunta, Marino Vinicio Castillo, y aparece ahí inmediatamente el título, como fue mostrado en pantalla hace un ratito. Bien, señores, salud pública, el Ministerio de Salud Pública se quejó, prácticamente se quejó a la policía, el ministro. ¿Cómo es posible que hayan tantos teteos, como se le llama vulgarmente a estas actividades callejeras, a la intemperie generalmente, de jóvenes que se han dado a la tarea de violar las normas establecidas por el toque de queda, como una burla a la autoridad y a la sociedad? Beben alcohol, hacen todo lo que le hacen bulla, bailan, cantan, hacen todo lo que le da la gana en plena calle, violando las disposiciones de que no se pueden tomar ni vender bebidas alcohólicas, ni se puede estar fuera del horario que se ha establecido para. Entonces el ministro se queja como que la policía, porque es verdad, pero señores, la policía no tiene inteligencia policial, diríamos, dorar un poco el término, porque son calieses. La policía no tiene calieses en los barrios, ni donde se celebran esas cosas. Porque, señores, en tiempos como estos, de tanta tecnología de la información, dígame usted un calié de la policía en un barrio o en un pueblo donde se haga una actividad como esta. Le envían videos, fotos, pero una cosa que llegan al instante al centro policial. Entonces el centro policial, que tiene sus radios, tiene todos sus mismos mecanismos de información, llama a sus unidades, esas unidades pueden desplazarse inmediatamente al sitio donde se está violando el toque de queda o violando las reglas, las normas. Entonces la policía o la Fuerza Armada no dan abasto. Claro que no dan abasto, pero si hay 24 fiestas y usted detiene 14, el promedio es bueno. Y los otros 6 se van a dar cuenta, los otros 6 u 8 o 10 o 12 se van a dar cuenta que la cosa va en serio y que la próxima vez le va a tocar a ellos probablemente. Entonces usted a esos 14 que lleva detiene a los fiscales, sus multas y todo el proceso que hay. Si no es que quieren hacer lo que yo he sugerido, que yo prefiero hacer lo que yo he sugerido. Una bombita lacrimógena, teteo, gaseo. Se acabó el día. Y el que proteste, dele 2 palos por la costilla. Tipo en la India, que la India es democrática. Y le dan por la costilla a la gente con una vara de bambú, qué sé yo, larguísima. Usted hay que poner el orden. Como sea hay que poner el orden, no ponerlo, no, imponer el orden, como sea, por los métodos que sea hay que imponer el orden. Porque no hay forma de que la gente entonces entienda. Entonces, ¿cómo es posible que salud pública y los galenos, las enfermeras, como se dice, dejando la piel en los hospitales, su familia sufriendo, y entonces esta gente que tengan usted que estar luchando con estos malandrines que cuando llegan enfermos, entonces usted lo ve como corderitos. Y en los hospitales gritando y pidiendo entonces que le den ayuda. Esas cosas no se pueden. Bien, vamos a lo nuestro. La fuerza del pueblo, Leonel Fernández. Señores, se hizo justicia, es lo que dice Leonel. La razón contra lo absurdo, la sin razón. Entonces la
la Junta Central Electoral, que se le advirtió, se le dijo de todo eso, pero es que hay una terquedad y una tosudez, a veces los jueces, los miembros de esa Junta Central Electoral, yo no sé qué le dio a ese muchacho, al señor Liranzo, qué sé yo, porque uno lo ve juicioso, pero ¿por qué no consultan a sus buenos abogados, sus técnicos, gente que fueron jueces de Suprema Corte, jueces de todas esas cámaras, qué sé yo, de las altas cortes que andan ahí, consúltenlos? Miren, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley con esto? ¿Qué es la favorabilidad? Yo no entiendo lo que es ser favorable a una... Pregúntense qué quiere decir la ley cuando habla de favorabilidad a la persona que le da esa garantía de que, bueno, en este caso, la Fuerza del Pueblo obtuvo 5.60 y algo, no me acuerdo, 5.69 creo que fue que... vamos a ver, 5.69 de los votos en las elecciones presidenciales. Si la ley dice, habla de la favorabilidad, y la Fuerza del Pueblo en una de las 3 elecciones saca 5.69 en una, entonces ya eso le da la ventaja de la favorabilidad a la persona, al afectado. Y si lo que está buscando el afectado es que tenga 5 o más de 5 para caer en la categoría de partido mayoritario, porque uno sabe lo que implica ser mayoritario, pues ya ellos lo saben, los grandes lo saben, y el juez, los jueces de la Junta Central Electoral saben el por qué los partidos quieren caer en la categoría de mayoritario, que no se hagan los tontos, y todo el mundo sabe el por qué es eso, porque todo el mundo sabe que el dinero es lo que pesa. Entonces, por una terquedad, no advirtieron eso. Entonces, hicieron un promedio. Bueno, sumo aquí, divido entre 3, o divido entre 2 y me da 4 puntos y pico. No llega y entonces usted no puede hacer eso, porque entonces la ley no tendría que decir lo otro. Como fueron juristas de verdad al Tribunal Superior Administrativo, donde la Fuerza del Pueblo se quejó, puso querella ahí y entonces se defendió como tiene que defenderse, con los medios jurídicos, legales, esas herramientas técnicas, y fueron. Y el Tribunal Superior Administrativo le dio beneficio de causa en el fallo. ¿Qué queda? Casación. La Junta Central Electoral apelará a la casación. Se irá por esa, ¿cómo llamarle a eso? Por esa necedad del prejuicio de ir a casación, exponerse a otro ridículo, o en el Tribunal Constitucional que le digan, mire, eso ya ha fallado y eso, como dice el Tribunal Superior Administrativo, así es que eso se va a quedar, porque la ley dice que la favorabilidad es para favorecer al individuo que está contra la pared y le queda como ese resquicio ahí. Entonces, si en este caso se habla de favorabilidad y es, porque señores, si la fuerza, fíjense que hubo un caso, yo recuerdo, yo creo que fue un caso que planteó el Partido Reformista, que para llegar al partido mayoritario, el Partido Reformista dijo, bueno, vamos a sumarnos todos los votos. Es decir, que su partido en las municipales saca X, en las congresuales saca X, y en la presidencial saca X, la sumatoria de esos 3, bueno, pues son todos los votos que ha sacado ese partido en el proceso eleccionario. Bueno, ya esa cosa es distinto a esta. Porque esto es sacar el 5.69 en uno, no sacar 4 por allí, 3 por aquí, 2 por aquí, que incluso si usted saca 5 en uno de aquellos, usted entonces le da el promedio probablemente. Entonces, esas cosas yo no sé por qué lo obvió la Junta Central Electoral en forma tan
discriminatoria o tan evidentemente injusta contra la fuerza del pueblo. Ahí está hoy, le favorece y es una derrota, no para la Junta Central Electoral nada más, porque lo es, pero no, uno no lo puede ver así, porque ellos son abogados también, juristas, son jueces, y entonces, bueno, es un fallo que yo no sé cómo los catalogan los juristas, esas cosas. ¿Quién le gana a quién? Pero el que yo sé que perdió fue el PLD de nuevo, señores. Otra derrota para el PLD, que no es el PLD de Juan Bosch. Este es el PLD de Danilo, el Partido Laboral Danilista, que así es que hay que llamarle. El partido que hoy, señores, hay que ver lo que son todas estas medidas de coerción. Yo vi ayer, porque, óigame, todas estas medidas de coerción, los jueces y los fiscales, hace un año que esa gente no sabía lo que le esperaba, el trabajo que le ha llegado a jueces y fiscales. Porque miren, en este último año, los jueces y los fiscales han tenido que trabajar duro con toda esta cantidad de expedientes, porque es que son racimos. Y cada expediente es más grande que el que venía atrás. Es una cosa increíble, porque imagínense ustedes, falta el de los 20.000 millones, falta todavía. El de los pulpos fue de 4.000 millones. El del caracol todavía, ese no lo han sacado del caracol, que es de la Cámara de Cuentas, pero eso es pesado porque ahí estamos hablando de las sobreestimaciones que se hicieron de las obras de Odebrecht y otras auditorías de todos esos robos y ese saqueo patrocinado por el gobierno y el Palacio Nacional en su momento. Algo increíble. Porque que no diga, si el presidente Medina se atreviera a decir que él no sabía de nada de esas cosas, que miren, se atrevió a decirlo de sus hermanos, cosa que fue más que ridículo, fue una confesión de cobardía, porque y de falsedad ante el pueblo dominicano, porque usted ve la evidencia, se ve en la riqueza de sus hermanos, usted vio la pobreza de sus hermanos, entonces la riqueza de sus hermanos no la vi. Algo que nadie le creyó a Danilo Medina eso. Entonces, viendo esta fiesta, todo este desorden y todo esto, entonces no vio, el palacio no veía nada. Entonces usted no fue a ejercer el poder, usted lo que fue a ejercer el prevaricato, qué sé yo, el robo público de los bienes públicos, el hacerse diríamos, robando a saco el Estado y patrocinado y tolerado. Es una cosa increíble. Pues fíjense que cada día los montos son más grandes. El de los pulpos comenzó con 4.000 millones. Bien. El del Coral, 3.000, lo que sé yo, ¿cuánto? 3.000 millones. Dilapidado en las instituciones y esas cosas. El CESA y el CUSE, qué sé yo, el CUSA, bueno. El señor Adán Cáceres, que ayer precisamente tenía medida de coerción, pidió revisión de coerción. Y había que ver al general Cáceres que llega con una Biblia. Señores, aquellos guardianes de la seguridad presidencial, aquellos rostros tan serios, aquellas caras tan adustas, aquellas caras como de carceleros prácticamente, sin una sonrisa, fijo, serio ante las cámaras. Y ver a este señor ayer con una Biblia y con el rostro moradito de martirio, como hemos dicho, con esta escenografía del dolor, no me dejan salir apenas una hora a tomar el sol como si fuera una camisa. Ustedes saben lo vergonzante, lo penoso que ver esos reclamos de gente como fue aquella, con aquel poder y aquella prepotencia y todo aquel odio encallecido, aquella soberbia. Y hoy vean cómo es que anda. Entonces esas medidas de coerción, vamos a seguir hablando de eso, pero después de esta breve pausa como
es de costumbre. Bien, señores, es en cascada que vienen esos montos del saqueo público o el saqueo a que fue sometido el erario. Los pulpos, 4.000, el coral, 3.000, pero ya este va 6 o 10.000 millones de pesos, una cosa increíble, y todo lo que, todas las barbaridades que se cometieron ahí, porque es que decíamos ayer, señores, uno pensaba que este señor, las bellaquerías se limitaban a esos asuntos de armar estos expedientes que con acuerdos técnicos, decíamos nosotros ayer, muy desafortunados, porque eran meras sospechas, sin causas, y sobre esa base se montaba el momento político y se usaba el proceso, se aceleraba, o se restringía o se aceleraba, pero en este caso se aceleraba por asunto de uso como de arma política. Entonces, uno pensaba que esas cosas de este joven, que era el procurador, se limitaban a esas bellaquerías, esas maldades. Pero lo más lejos que teníamos, que ahí había montado, era una verdadera maquinaria mafiosa. Pero no solamente una maquinaria mafiosa, sino una maquinaria mafiosa no solamente para robar, sino para hacer daño y para borrar expedientes, y es decir, dañar el Estado también. No solamente por los bienes públicos sustraídos, sino la información, la memoria del Estado dañada, o sea, borrando expedientes de gente. Imagínense ustedes en un país con tantas bellaquerías de narcotráfico y de intereses bueno, uno sabe todas las cosas que hay en justicia y los fraudes y qué sé yo, los robos y los engaños que hay entre familias y entre negocios y qué sé yo, y todas esas cosas. Todo eso, un espionaje contra sus propios compañeros, usando los recursos públicos, haciendo concursos amañados, con apaño y amaño. Robando las mercancías, no dándole entradas, sin conduces, sin entradas de almacén, bueno, desplazándolas sin los ojos del almacén. Toda una conducta de las mafias, esas mafias, como hemos dicho, esas familias mafiosas de Nueva York, los Bonanno, los Lucchesi, la familia Colombo, la familia Genovese, los Gambinos. Bueno, ¿qué hacían? Bueno, manejaban la construcción, manejaban la carrera de caballo, los boliteros, qué sé yo, la basura. Se encargaban de todas esas cosas en Nueva York. Y en las ciudades grandes norteamericanas, esas mafias, esas familias, bueno, pues así es que andaba esto. Pero nosotros siempre lo advertimos. Siempre hablamos de esas familias. Que Meyer Lansky era más serio que todos los que gobernaron el país en el periodo de Danilo Medina con todo su equipo. Meyer Lansky era más inteligente y más serio y sabía hacer las cosas mal hechas, bien hechas. Porque Meyer Lansky murió sin tener 5 pesos que le pudiera demostrar el FBI que lo tenía guardado. Y el hombre, bueno, imagínense, manejó todos los recursos de la mafia, de Lucky Luciano y su equipo, de la comisión, como le llamaban. Entonces esta gente, como nosotros advertimos todo el tiempo, que yo no sé cuántas veces yo he advertido o he hablado de esa expresión. No solamente la de Salomón, que es genial, proverbial, proverbio de Salomón. Los bienes mal adquiridos no son de provecho. No solo esa, sino que el que va a hacer cosas mal hechas del Estado tiene que saber hacerlo mal hecho, bien hecho. Y si usted no tiene talento para esa alianza, para aliar esas, diríamos, la astucia y la mala fe y todas esas cosas, si usted no tiene ese talento,
esa vida maquiaveliana, si usted no la tiene, usted no puede hacer lo que hace porque queda evidenciado. Ahí está, evidenciado, porque no saben hacerlo mal hecho, bien hecho. Que se puede hacer, valga lo aberrante que luce eso y lo desproporcionado y lo antiético que pueda sonar, pero es la verdad. Hay gente que sabe hacerlo mal hecho, bien hecho. Entonces, este gobierno de Danilo Medina, entero el gobierno, por eso están callados, toda la mayoría de sus voces, las voces más altas están calladas. ¿Por qué? Porque están todas comprometidas con el escándalo. Eso es una cosa increíble. La verdad que cuando uno ve estos detalles, 10.000 millones esa coerción, hoy están en el proceso de pedir coerción, que hay que decirle lo siguiente a los abogados torticeros, a los abogados que son voces y plumas de alquiler, que sirvieron sus contratos y todas sus cosas, y el observatorio. Hay que decir lo siguiente, Miriam Germán y su equipo piden coerción, pero ellos las penas, quien pone las penas son los jueces, vamos a estar claros, no son los fiscales que ponen las penas, es decir, los jueces que van y valoran y ponderan las peticiones que hacen los fiscales. Porque si el fiscal pide 1 año o 18 meses de medida de coerción, entonces dicen los abogados esto, que eso es arbitrario porque el preso preventivo, eso tiene que estar en la calle y que lo citan y va, bien. Eso, la coerción no es para meter preso a la gente ni para juzgarlo de antemano. Pero bueno, ¿a quién es que usted le están diciendo eso? A Miriam Germán. Porque el fiscal pide pena, pero quien impone la pena es el juez. El juez es el que decide. Usted no le puede ir a decir al juez Ortega Polanco, usted no le puede ir a decir, mire, señor juez, yo estoy pidiendo 18 meses para esa persona. Póngale 18 meses. No, no es así. El juez decide, no le voy a poner 10 o 9 o 6 o 4, o lo voy a mandar a su casa. Creo en los presupuestos, creo en los arraigos que me han traído aquí, yo creo en eso. Ok, esa es la convicción del juez. Y ya ni siquiera es por convicción. Las pruebas indiciarias, como dicen, de lo que hay o de lo que no hay. Entonces, se ha querido usar eso como que el gobierno es que está maniobrando y manejando eso. El PLD que se salga de eso, que enfrente sus problemas, que los enfrente. Yo no sé si queda gente que se precie de tener una pizca de seriedad, que pueda permanecer en ese partido, militando en ese partido. A menos que sea una relación laboral, una gente que fue ministro, usted no daba para más que para ser nombrado mediante un decreto de esto, antojadizo, comprometedor, o un decreto de esto propio para incondicionales, jurados, o dispuesto a llevar los actos mafiosos y los intereses mafiosos del grupo. Y lo nombraban, le daban un nombramiento. Y esa incondicionalidad pues, debe seguir hoy. Bueno, que siga ahí. Pero la gente que tenga una pizca de seriedad en ese partido no debe estar 5 minutos más, porque ¿qué es lo que espera una gente que tenga un historial de trabajo político serio en ese partido de Juan Bosch, en el que fue el PLD, y que pueda quedarse ahí, en ese albañal que se ha convertido ese estado de política partidaria? Señores, eso no lo va a soportar nadie. Ese partido tiene que morir o refundarse, una de dos, eso tiene que irse a pique. Y dejar eso como una maquinaria que fue política, el recuerdo de esa maquinaria política, de ese talento, de ese genio de Bosch, y que pudo formar hombres y mujeres con una mentalidad política crítica, no ese pragmatismo de las mafias y del enriquecimiento ilícito y de las maldades, de todas esas perversidades que se armaron ahí. Esas cosas son diabólicas. Esos demonios, todos esos demonios fue lo que trajo esa prepotencia y todo trajo la división, esa lucha fratricida en ese partido, y dividieron ese partido. Miren ahí donde está.
ahora pasando sus sufrimientos, esas calamidades, y ahora están pasando sus horcas caudinas. Principalmente Danilo Medina, que era tan soberbio y tan aguajero, porque así que hay que decirlo. ¿Tú sabes las veces que el presidente Danilo Medina Sánchez, cítenme los casos de corrupción, búsquenlo, cite uno, dígalo? Entonces, aquel tan desafiante, aquella voz desafiante del presidente, y en Cuba con los inmigrantes haitianos, y que el que no está legal tiene que irse. Y no, bueno, pues usted le compraba el discurso. Y los familiares son apestados en una familia cuando se sabe que son corruptos. Hoy todo aquel castillo de naipes se fue al suelo, o de arena, se desplomó, y miren que no se atreve a salir a la calle. Danilo Medina, que decía orgulloso que lo único que él quería y lo había logrado era salir por las calles del país y caminar a sus anchas por esas calles sin ser molestado, respirando aires de libertad y de limpieza de sus actuaciones como presidente. Bueno, ¿y dónde está? Salga, presidente Medina, venga a la calle. ¿Dónde están? En el hondón, en el basural prácticamente de la historia, como dice. Es una vergüenza, porque eso, tantas advertencias que hubo y no hubo forma de que atendieran esas cosas. Entonces, todo lo que se dijo de esa fiscalía, repito, de esa procuraduría, cosas que uno, repito, es que uno nunca pensó que ahí había ese desorden. Señores, uno podía pensar que esos tipos de desórdenes así pueden ser, usted está en obra pública, usted está en un ministerio de eso, pero en esa área de judicial, con tantos jóvenes ahí, profesionales, fiscales, y que están viendo, ven y guardan información o ven las cosas y dicen, pero ¿y cómo es posible que estas cosas estén pasando? Pero en el pueblo estábamos ajenos a todas esas cosas que estaban pasando en la Procuraduría General de la República. Repito, pensábamos que eran nada más aquellas diabluras de Yanalán, como se dice, que son las que tendrá que saberse, como decíamos ayer, ahí en juicio tiene que saberse por qué los codinombres nunca fueron investigados, por qué no se fue a Brasil autorizándole un juez para que fueran a Brasil y forrado de dinero, porque la empresa dio 184 millones de dólares. No podían alegar que no tenían dinero para llevar un equipo de fiscales a Brasil si le hubiera dado la gana. No fueron a Brasil. ¿Por qué los consorciados nunca fueron investigados? ¿Por qué la comisión que creó Danilo Medina, él mismo no lo investigó a él? ¿Qué sabía Danilo Medina que pidió una rebaja de 300 millones de dólares? ¿Qué sabía de los sobreprecios en Catalina? Todas esas cosas van a tener que ir al juicio mayor. No es por estos 6.000 millones. En ese juicio de Yanalán y su grupo van a salir, me imagino yo que tendrán que salir muchas de esas cosas que son gravísimas y más grave todavía. Ahora que Estados Unidos parece que está dispuesto a que el mundo sepa quiénes son los verdaderos corruptos, los que están en las venas, los que han abierto las venas de América Latina. Todos estos que bebieron en esas fuentes, hoy envenenadas, pero aquella fuente de la izquierda más radical. Y fíjense cómo caen hoy, como verdaderos capos han caído. Y eso es una verdadera vergüenza. Eso es lo que se llama una verdadera vergüenza. Entonces, esas son de las preguntas que se tendrán que responder en ese juicio menor que terminará en un juicio mayor. Bueno, gracias una vez más por la atención que le prestan a este programa durante la semana. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta y que esperen la respuesta el domingo, que siempre interesantísima. Y con las advertencias de la tormenta Elsa, que estemos pendientes a las informaciones que nos brinden las autoridades del área meteorológica
y no descuidarnos con esas cosas. Llevar pilas, tener su linterna, tener su buena dotación de agua en la casa, porque uno no sabe, repito, las cosas cómo se le pueden descomponer a uno por esta, diríamos, esta aperiodicidad misma del clima tropical. Bien, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.